Reporte 100. Está con nosotros el abogado experto en temas electorales, Pedro Pablo Chirinos. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Con el gusto de saludarte y estar aquí en Reporte 100, a la orden. Gracias. ¿Qué va a pasar hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, Juan Carlos, pues es un día histórico porque es la fecha que se tiene prevista para que 2/3 partes de la Cámara aprueben este acuerdo para designar a los nuevos consejeros, que son 4, incluida la siguiente presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una cita para sesión a las 11 de la mañana y bueno, hasta donde yo tengo conocimiento anoche y a estas horas, te puedo decir que todavía no había un humo blanco entre los coordinadores parlamentarios. Está en la mesa de la coordinación parlamentaria, en la mesa de la Jucopo, todavía lograr el consenso para sacar esta votación y poder designar a estos nuevos consejeros o ir a la insaculación. Quiero decirte que hay un contexto, un antecedente inmediato que es el de la famosa, entre comillas, moratoria constitucional, que es una posición, o más bien es una bandera de la oposición con la que se han negado a dar los votos para sacar acuerdos de 2/3 partes de la Cámara que permitan modificar la Constitución. Esta moratoria tendría que brincarse por parte de partidos de la oposición para acordar con Morena y el oficialismo y votar por estos nuevas consejeras. ¿Qué fue lo que ocurrió entre las bancadas? Bueno, se trasladaron entre ellos listas de apoyos y de tachas entre diputados y grupos parlamentarios, y todavía en esa criba que se estaba haciendo para definir estas votaciones, no había aún ese humo blanco que se necesita. Se puede decir que se aferraron de alguna manera en tratar de sostener, hasta donde tengo conocimiento, por un lado, a Berta Alcalde, y pues esto generó mucho rechazo de la oposición, que no ha permitido que hasta este momento se conozca cómo es que va a bajar ese acuerdo y quiénes van a ser designados más tarde, ¿no? Sí. El plazo vence hoy. Si no se diera esta designación hoy, a más tardar a las 12 de la noche, el día de mañana en Cámara de Diputados se tendría que estar convocando a sesión para realizar una insaculación ahí en sede parlamentaria, y si no se diera tampoco, tenemos hasta el día martes para que la Suprema Corte haga esa insaculación o tómbola para designar a los nuevos y nuevas consejeras electorales. Sí, Berta María Alcalde Luján es la propuesta de Morena y sus aliados para la presidencia del INE. La oposición, ¿hay alguna de las 5 que transite desde la perspectiva de la oposición, de las 5 que integran este grupo? Berta María Alcalde, Guadalupe Álvarez, Rebeca Barrera, Yulisca Circey Bautista y Guadalupe Tadei Zavala. Bueno, yo creo que sí hay manera de sacar esos acuerdos. Precisamente es el Parlamento en donde debe haber lugar para hacer política. Es lo que, como te decía Juan Carlos, lamentablemente no lo hemos visto en este año, porque no ha habido reformas constitucionales, pero este escollo tendría que superarse para lograr ese consenso y que por votación sea designada la nueva presidenta. Yo creo que hay manera de transitar llevando en ese acuerdo y cediendo a lo mejor alguna posición, entre ellas alguna consejería o incluso lo más reciente, la Secretaría Ejecutiva a la que acaba de renunciar Edmundo Jacobo. Sí. Yo creo que ha fracasado, por decirlo menos, el Congreso o la Cámara de Diputados en lograr estos acuerdos, y hoy sí tienen un plazo límite y estamos esperando que todavía salga este humo blanco. Creo que sí podrían transitar con alguna otra propuesta, pero por decirlo en una palabra más sencilla, se aferraron todavía con estas y no ha habido aún humo blanco. Esperemos ver más tarde cómo baja este acuerdo y enterarnos quién pudiera ser esta nueva presidenta, entre otros. Se antoja muy difícil que la oposición vaya a apoyar a Berta María Alcalde, pues porque es hermana de Luisa María Alcalde. Lo que se sabe es que precisamente si con alguien no transitaría la oposición sería con ella, por ese vínculo familiar que tiene con la Secretaría del Trabajo. Sí. Pero en realidad, a ver, este voto de Maite Azuela indica que hay algunos perfiles que para ella no son idóneos porque tienen algún parentesco también con alguien que está en la política o en el poder. Yo lo que quiero decir, Juan Carlos, es que no ha habido ningún consejero ni consejera electoral con antelación que haya sido designado de manera impoluta sin tener ningún vínculo de partido político. Sí. Y esto es precisamente un tabú que tenemos todos que entender, que en política hay esos acuerdos, esos intercambios de cartas, y pues esperemos que se logre un consenso para que sea una designación consensada,
y no dejada a la suerte. ¿Te imaginas que en el proceso donde se eligió a Lorenzo Córdoba estuviera como aspirante a presidente desde el oficialismo un hermano de Javier Lozano? ¿Qué escándalo se hubiera hecho? Bueno, sí, ¿Qué escándalo hubiera hecho Morena, por ejemplo? Bueno, Morena no existía todavía, pero la oposición, el PRD, ¿qué escándalo hubieran hecho? Imagínate un hermano de Javier Lozano. Sí. O sea, es la misma, ¿no? O sea, como que ahora quieren decir, el oficialismo dice, es que antes así se hacía, pues ahora ¿por qué les hace ruido? Los queremos seguir haciendo igual. No, pues es que pues no queremos que se siga haciendo como antes. Bueno, ¿no? Antes como antes y ahora como antes. Sí, bueno, entonces de la quinteta hay un perfil que pasaría por la oposición, es decir, hay la de Baja California, que es la que menos conflicto tendría, ¿no? Bueno, yo creo que no necesariamente tienen conflicto los que están en la quinteta. Sí. Porque, a ver, ya son perfiles que están como consejeras y consejeros electorales, o en el caso de la presidenta Guadalupe Tadei, como presidenta del órgano de transparencia, y no tienen ningún conflicto de interés comprobado, ¿no? Yo espero que se dé ese espacio para la negociación, pero también, Juan Carlos, es evidente que si hay acuerdo o no, o hay tómbola o no, sí, pero le estorba el apellido a Guadalupe, le estorba el apellido. Todos sabemos de su trayectoria y demás, pero ya en términos de la realidad le estorba el apellido Tadei por ser uno de los apellidos, digamos que de muy alta estima por parte del presidente, no por ser ella, sino por los familiares. Bueno, y luego está ahí una hija de un senador también de Morena, ¿no? Sí, de un senador de Tlaxcala, que es una de las aspirantes. ¿Quién es Guadalupe Álvarez? Guadalupe Álvarez. Yo sí. te diría que en el caso de la presidenta Guadalupe Tadei, su trayectoria la avala, sí, con muchísima más antelación que este posicionamiento del apellido de su familia. Sí, pero no se va a entender, pues. O sea, en la crispación que hay y la polarización que hay no se va a entender esa parte, pues. Sí, no. Tienes razón. Y viene un escenario muy interesante, Juan Carlos, porque vamos a ver este acuerdo parlamentario, si se da o no, o si es una tómbola o no, vamos a ver que se va a judicializar este proceso de designación. Sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de hecho, ya conoce de impugnaciones que se dieron precisamente con la designación de las quintetas. Entonces, más allá de que se dé la votación, otra vez van a llevar este proceso ante el tribunal en la sala superior y ellos tendrán también ahí margen para actuar o no, como lo decía la diputada Salma Luébano, en ejercicio de sus atribuciones como autoridad electoral para designar a las y los ciudadanos que van a formar parte del INE. Todavía falta un tramo más adelante, al margen de que hoy hay ese acuerdo, hoy se dé esa votación, este proceso ten la certeza de que se va a judicializar. Sí, por lo pronto entonces hoy es la votación, seguramente se van a tómbola el día de mañana sería la tómbola, ¿cierto? Así es. En la Cámara de Diputados, ¿qué impediría que no se realizara la insaculación en la Cámara de Diputados? ¿Qué escenario impediría que no se llevara a cabo la insaculación en la Cámara de Diputados y que tuviera que ser la Suprema Corte la próxima semana la que llevara a cabo la insaculación? Bueno, así como puede ser que se logre o no el consenso para lograr las 2/3 partes para este acuerdo, puede ser que tampoco haya ese consenso entre oficialismo y oposición para determinar el mecanismo y el que se va a llevar a cabo esta primera insaculación. Si no hubiera estos acuerdos entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la Suprema Corte de Justicia tendría que intervenir a más tardar el día martes. ¿Qué es lo que se necesita? Que haya consenso, que haya acuerdos y que se ponga a funcionar la política, porque para eso es, Juan Carlos. Claro. Bueno, vamos a esperar qué pasa hoy en la Cámara de Diputados, aunque bueno, está muy cantado que no habrá acuerdo. Pedro Pablo Chirinos, seguimos conversando, si te parece. Seguimos atentos y te agradezco, Juan Carlos, un gusto. Gracias, abogado electoral, fue también aspirante a consejero electoral en el proceso, participó en el proceso, en este proceso de elección de los nuevos consejeros electorales. Reporte 100.